Buenos días, bienvenidos, bienvenidas en este nuevo año a este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Yo soy Inmaculada Gómez Pastor, directora gerente de este centro. Creo que me conocéis casi todo el mundo, pero por si acaso me presento. Y quería daros la bienvenida a este comienzo de año 2023 en el que empezamos haciendo gestión del conocimiento, como cumpliendo nuestra misión de referencia. Y además en la segunda parte de la celebración de nuestro 20 aniversario, que como sabéis tenemos 20 años, 20 avances. Hicimos los 10 primeros avances en el 2022 y seguimos con trazabilidad de nuestros avances. Y hoy empezamos esta nueva etapa con la presencia de Abelardo Moreno Jiménez, colaborador de este centro, y además instruyéndonos, haciéndonos una píldora informativa de algo totalmente que parecería que no tuviera que ver con nosotros, como es el aspecto jurídico. Sin embargo, la experiencia nos dice que es un aspecto muy importante para la integración en la comunidad. Y por esto, Abelardo, me vais a permitir que lo lea porque es que hemos puesto un título larguísimo. Esto para la memoria es complicado, estando en un centro de daño cerebral. A mí, al menos, la memoria de recencia, que es muy importante, me cuesta. Entonces, el título es Las secuelas motoras, sensitivas y neuropsicológicas en el nuevo baremo para lesionados en accidentes de circulación. Yo con esto os dejo con Abelardo, que estoy segura que nos va a instruir y que va a ser, va a hacer uso de su capacidad de síntesis para en poco tiempo ser capaz de instruirnos en este tema. Espero que sea del agrado de todos, que sirva, que seguro que sí, y al final podré daros paso al siguiente avance, que todavía nos quedan otros 10 avances. Abelardo, cuando quieras. Cuando quieras compartimos el PowerPoint. Sí. ¿El micrófono es este? Sí, el micrófono, sí, porque si no, los online no te oye. A ver, esto podemos poner la cámara mejor aquí. Aquí, como quieras. Sí, espera. La paso por detrás, la paso por detrás. Ahí está mejor. Bueno, tú quieres. ¿Compartimos directamente o quieres tener uno? Voy a hablar, bueno, en principio agradecer a Inmaculada, al Centro CEADAC, por permitirme nuevamente estar aquí con vosotros y tratar de, bueno, dar un tinte jurídico a lo que es el daño cerebral y conocer más los derechos y sobre todo evidentemente el título era un poco largo, en definitiva son las secuelas de un daño cerebral desde el punto de vista de la Ley 35/2015, donde se recoge, digamos, el llamado baremo de circulación para valoración del daño. Y creo que es muy interesante y muy importante conocer desde el centro o tener una especie de pinceladas de lo que supone, de lo que el legislador español establece o valora el daño cerebral desde el punto de vista del perjuicio que supone a los afectados y también a los familiares. Y vamos a dar esta pincelada y vuelvo a reiterar el agradecimiento al CEADAC y la enhorabuena por el 20 aniversario de este centro de referencia en el daño cerebral. Es esto que tenía que estar, es que si no, no se ve la... Ah, que si no se nos ve, pues es que ¿sabe lo que pasa? Que aquí me veo mejor. Ahí, ponme esto aquí si quieres. O es mucho jaleo. Igual. Vale. ¿Compartimos ya el PowerPoint? Si quieres ponlo ahí, no me importa. Sí, compártelo. Compartir. No, pero ponlo. Tranquilo, tranquilo. Ahí estamos. Esto lo minimizo un poquito. O con el ratón o con las flechas. Vale. Espera un momento. Sí que... Ponlo aquí si quieres, que de verdad, no pasa nada. Ponlo el link. Disculpad, ahora empezamos ahora mismo. Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, pues título de lo que vamos a hablar. Quiero empezar, vamos a ver primero
para pasar. Si no te va el usa el ratón. ¿Dónde le doy? ¿Con las flechas o con el Claro, ratón? las flechas. Vale, las flechas ya están. Bueno, la importancia, desgraciadamente, del daño cerebral adquirido es porque hay una serie de datos que en España pues ya son prácticamente casi 430.000 o 420.000 personas afectadas de DCA, con un 22% de otras causas, más allá de los accidentes cerebrovasculares, ictus, hemorragias, que se dan, que es que un 78% aproximadamente, son datos del año pasado del Instituto de Estadística. Y hay grandes implicaciones jurídicas en las personas afectadas por daño cerebral y que hay que abordar con la debida experiencia, con la debida información, que son discapacidad, dependencia, incapacidad e indemnizaciones. Las indemnizaciones, tanto por accidentes de tráfico, también se dan en accidentes laborales, también se dan en negligencias médicas, en actividades deportivas. Y es un daño que yo he estado estudiando dentro de mi especialidad, digamos, en accidentes de tráfico, porque se trataba del daño más difícil de dar a entender a la justicia, de dar a entender al operador jurídico, porque el daño cerebral adquirido, sobre todo en las consecuencias cognitivas, es un daño invisible. Es un daño de difícil probanza o de difícil visualización o percepción. Una secuela motora como una hemiplegia, hemiparesia, se ve, se aprecia, una amputación se ve, se aprecia, pero un daño cognitivo, unas alteraciones de memoria, unas alteraciones de la atención son más difíciles y dependemos de los informes de los especialistas médicos que actúan sobre la persona afectada. Entre ellos, este centro de referencia. Por eso la importancia que siempre expongo y en mis ponencias, cuando se me da la oportunidad de hacer esta ponencia en estos centros tan especializados, siempre trato de dar mi opinión sobre luego qué pasa con la persona afectada que se da de alta y llega a tratar de hacer valer sus derechos. ¿Qué problemas tiene? Y sobre todo en relación con los informes que maneja. Hay un libro de Oliver Sacks que a mí me pareció buenísimo, que trataba la neurología y que establecía que el pabellón o la unidad clínica no es siempre, digamos, el lugar más adecuado. Por supuesto, no lo vamos a tratarle, pero sí que tendríamos que hacer una especie de abordaje al daño cerebral, no solo desde instituciones clínicas, sino también desde la realidad del individuo. Una cosa son las pruebas que hacemos en instituciones, en residencias, donde hay una serie de características que luego reflejamos en informes, y otra cosa es el día a día del individuo. Porque yo lo que he comprobado muchas veces es que informes médicos de hospitales, de clínicas, de residencias, luego no coinciden del todo con la realidad de la persona. Por ejemplo, muchas veces se nos establece puede subir escaleras, por poner un ejemplo, pero en las residencias, hospitales o en las clínicas a lo mejor sí puede subir 3, 4 escaleras que las hacen forzando o lo que fuere. Pero luego en el día a día, en su portal, con determinadas condiciones, con determinadas circunstancias, no puede. ¿Y qué pasa? Que luego los operadores jurídicos, cuando tenemos que defender, por ejemplo, esa incidencia para solicitar una indemnización, para solicitar una discapacidad, tal, nos la vemos y la deseamos porque el paciente y el afectado o el familiar dispone de esa información clínica. Claro, ahí tendríamos entre todos que valorar, por supuesto, los entornos clínicos hacen lo que hacen y hacen su función y su trabajo perfectamente, pero a ver si entre todos pudiésemos hacer una especie de informes más abiertos donde pudiésemos comprobar, eso ahí lo quedo como reflexión, donde se pudiese o trasladar ese diagnóstico, esas consecuencias a la vida real de una persona, independientemente de las consecuencias que podamos valorar en una institución clínica. Bueno, secuelas de daño cerebral, yo las diferencio y las que más estamos hablando, que es el título, las que más damos o las que más vemos en el ámbito jurídico, las califico en relación al nivel de alerta, digamos la pérdida de conciencia o coma,
que la severidad del coma, digamos, esta es la más grave quizá, se mide con la escala de coma Glasgow, desde la tendencia al sueño hasta la ausencia total de reacción a todo tipo de estímulos. En relación a la cognición, estamos hablando de la capacidad de aprender, reflexionar, tomar decisiones, afectación de la atención, la concentración, la orientación, lo que llamamos secuelas cognitivas, las funciones superiores que nos distinguen como ser humano y que nos diferencian de las demás especies. Esto es las funciones superiores que pueden estar afectadas y que nos provocan unas discapacidades que son bastante potentes a la hora de relacionarnos con el entorno y que muchas veces no son detectadas, sí, pero no son bien reflejadas a la hora que los operadores jurídicos podamos convencer o establecer o probar la realidad del daño. La comunicación, las afasias, dificultad para comprender el lenguaje verbal. Ahora parece que se ha comprendido un poco más, o sea, las personas están un poco más atentas a afasia porque hay determinados personajes públicos como actores, como el actor Bruce Willis, que ha padecido o que padece una afasia. Y la gente ya se ve. Esto de todas maneras, las afasias y alexias, tal, ni siquiera los jueces saben, muchos peritos tampoco, porque es complicado decir, oye, es el lenguaje, la afasia es que no puedes acceder a la biblioteca del lenguaje, es un mundo luego para poder convencer a un juez, decir, es que con una afasia, cuidado para hacer, es que no se pueden hacer actividades laborales, por ejemplo, ningún tipo de actividad laboral en sus medidas concretas, porque no, las alteraciones del lenguaje, poder recuperar lenguaje, pero muchos jueces no lo entienden y no están bien explicados. La alexia supone la incapacidad de leer, la anomia, dificultad para nombrar los objetos, disartria, los puntos de articulación de diferentes fonemas. Hay que distinguir entre disartrias, afasias, etcétera. Pero bueno, disfonía, la medición de voz. Esto es en lo que refiere a la comunicación. En lo que refiere al control motor, que estas son, digamos, más objetivables, estas se ven, se aprecian, hay escalas de medición, como los balances Oxford, etcétera. Aquí tenemos la hemiplegia, la parálisis de la mitad del cuerpo, hemiparesias, que son las pérdidas de fuerza. Las plegias son prácticamente la inutilidad del miembro, las paresias, pérdida de fuerza y destreza de la mitad del cuerpo, la aspasticidad, que muchas veces en el baremo no se recoge bien y es una secuela muy general en el daño cerebral, la aspasticidad, y en el baremo no la recoge de una forma donde los tonos musculares, la pérdida de fuerza, por ejemplo, la garra palmar, los pies en equino, etcétera, y que produce muchas veces impedimentos para el afectado para incluso llegar a ponerse de pie. La disfagia, que afecta a la deglución, luego relación con control de esfínteres, parálisis de miembros. Luego están los problemas emocionales y de personalidad, que ya pertenecen un poco al campo, el legislador lo pone ya un poco en el campo, que luego lo veremos, en el campo de la psiquiatría. Inestabilidad de las emociones, depresión, pérdida de control. Dos tipos se suelen dar en el tema del daño cerebral, que son los desinhibidos, la desinhibición, incapacidad para frenar impulsos o conductas inadecuadas, y la apatía, apático, la falta de motivación, actividad, indiferencia emocional. Incluso en este tipo pueden aparecer también problemas de conducta como agresividad. He hecho una definición de los principales déficits motores, que los hemos visto. Está el síndrome también extrapiramidal, que es una alteración de la coordinación de los movimientos. Están las principales alteraciones cognitivas, las conductuales que hemos visto. Esto siempre lo pongo porque la nosognosia es un tema complicado luego a la hora de valorar el daño, por la dificultad que tienen los profesionales cuando la persona no es consciente de las limitaciones y que rechaza ayudas, y luego está la dificultad para valorar cuando no tenemos la colaboración de la persona a analizar. Las afasias que hemos dicho, anomia, disartria que hemos contado. Bueno, y al final el legislador ha hecho una reforma en la ley del 22 de septiembre del 2015, que quizás sea el baremo del sistema de baremación, que quizás sea el que mejor recoja el daño cerebral, las secuelas por daño cerebral. Pienso que es mucho mejor a la hora de entender al operador jurídico que los ya antiguos baremos de discapacidad,
porque este sistema sí que recoge el daño neurocognitivo. Los sistemas de discapacidad, de baremación, se liaban entre retraso mental, enfermedad mental, pero no hacían un apunte concreto. Ahora han modificado, saldrá en vigor creo que en abril, el nuevo baremo para discapacidad, y han mejorado, digamos, los conceptos. Pero el sistema de baremación que tiene la Ley 35/2015 para el daño cerebral, para mí es de lo mejor que ha hecho el legislador o lo que más se puede acercar a lo que estamos comentando. Es el conocido como baremo y tiene carácter vinculante para los accidentes de tráfico desde noviembre de 1995. Hay una gran modificación, como decimos, en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre. Y nos facilita este sistema a los sujetos perjudicados que tienen derecho a la indemnización, distintos conceptos y partidas, los parámetros para su aplicación y cuantificación. Y es un baremo muy importante porque se ha recogido para otros sectores de responsabilidad civil. No solo se aplica a tráfico, sino que se aplica a temas de responsabilidad patrimonial, se aplica a negligencias médicas, al ámbito laboral, y los jueces lo suelen aplicar por analogía, porque antes, para no decir, oye, ¿qué indemnizo yo aquí? Porque tendremos que tener unas tablas, algo para que una persona con un daño parecido no salga con X y la otra salga con Y. Sería una injusticia. Por lo tanto, este sistema lo tienen como una referencia a la hora de valorar el daño. Y, por ejemplo, en los daños y perjuicios que se puedan reclamar por negligencia médica, por una falta de atención de un ictus a tiempo y que haya un daño cerebral, lo suelen recoger los perjuicios causados tomando analógicamente este baremo. De ahí su importancia para que el operador jurídico maneje este tipo de baremo, de sistema para la determinación del daño. Los principios fundamentales del sistema y que debemos tener presente desde como base y a la hora luego de justificar es que se trata de la reparación íntegra del daño. ¿Se consigue? No. Muchas veces no se consigue, aunque sea de los principios. Ya explicaré por qué. El principio de la reparación es la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima. Y se trata de compensar mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que refleten la dignidad de las víctimas. Muchas veces no se consigue esto. ¿Y qué se indemniza por el baremo? Muerte, secuelas, las llamadas lesiones temporales, los llamados perjuicios personales, básico y particular, y luego están los perjuicios patrimoniales, daño emergente y lucro cesante. Lo vamos a ver. ¿Qué son las lesiones temporales? Son las lesiones que hay desde que sucede el daño, en el caso de accidentes de tráfico, el traumatismo cráneoencefálico, desde que sucede el daño hasta que nos aplican todos los tratamientos tendentes a la curación de las lesiones, hasta que llega un momento que no se puede hacer más, se estabiliza el daño y a partir de ahí ya estamos hablando de secuelas. Por ejemplo, cuando el CEADAC, termina su función de recuperar al paciente o cualquier otro centro y dicen, hasta aquí podemos llegar y lo que se ha quedado es esto, no podemos recuperar más. Por lo tanto, estaríamos hablando de secuela. Todo este tiempo, desde el principio a la estabilización, se llaman lesiones temporales. ¿Y cómo se indemnizan las lesiones temporales? Bueno, pues el legislador nos da una serie de pautas. Como veis ahí, existen varios tipos: moderado, grave y muy grave, y esto lo que se hace es diferenciar muy grave cuando estamos en la UCI, grave, temas hospitalarios, y moderado cuando nos impide realizar nuestras funciones laborales del día a día, pero no estamos en institución. Por ejemplo, si estamos en el CEADAC, estaríamos hablando del grave. Y cada día que pasa, tiene derecho la víctima. Estas son indemnizaciones del 2022 que han subido, cada año van, digamos, actualizándose conforme al IPC. Del 2021 a 2022 han subido un 4,13%, por ejemplo. Pero para que os hagáis una idea, los días de estancia que está una persona aquí en el CEADAC atendiendo por un tema de accidente de tráfico generaría un 82,28 euros al día. Cada intervención quirúrgica se paga en estos parámetros, dependiendo de la intervención quirúrgica que haya precisado,
Y el perjuicio patrimonial, que son los gastos que tenga la persona de asistencia sanitaria, diversos gastos resarcibles, si ha tenido algún lucro cesante, he tenido que cerrar mi tienda, he tenido que contratar a una persona y he tenido que pagarle durante todo este tiempo este dinero, pues también. Esto de gastos de asistencia sanitaria merece una parada. Los gastos de asistencia sanitaria a raíz de un accidente de tráfico está un poco la diferencia y, entre comillas, discriminación que tiene una persona que tenga daño cerebral por un accidente de tráfico, porque va a tener mucha más oportunidad de asistencia médica, de tratamientos, etcétera, que una persona que haya tenido un daño cerebral a raíz de una negligencia médica, ¿me entendéis? Porque aquí están los convenios UNESPA de la Dirección General de Seguro, donde todos los gastos de asistencia sanitaria privada están cubiertos en los centros que están adheridos al convenio UNESPA. Y el objetivo de este convenio consiste en la asistencia prestada en centros privados a los lesionados por daño cerebral, por hechos de la circulación, hasta su total sanación o estabilización de secuelas. Una vez que está de alta, ya no lo hace. Pero el lesionado tiene derecho a que se cubran. De hecho, cuando entra a los centros, ya no se tiene que ocupar de nada porque es el propio centro el que se comunica con las aseguradoras adheridas al convenio y a partir de ahí le dan su rehabilitación absolutamente sin coste. Fijaos un poco los módulos que tienen. Esto está publicado en UNESPA. A modo de curiosidad, fijaros, para estancias hospitalarias de 30 días en el 2022 son 462,79, que es dinero. Por ejemplo, pagan a los centros por un TAC 127,95, en régimen ambulatorio 157,62 al día. Es decir, son unas partidas que pagan las aseguradoras a los centros privados que, bueno, no están mal en ese sentido. Los conceptos a tener en cuenta cuando se hace un informe o cuando se hace un informe, claro, cuando se va a valorar el daño en cuanto a las actividades que quedan afectadas para la persona, el legislador en esta ley nos dice qué son actividades esenciales de la vida ordinaria, que al final son lo que nosotros establecemos como las actividades básicas de la vida diaria, que son comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar el esfínteres. Esta me gusta a mí, porque esta se da, y cuidado con desplazarse. Hay muchas personas que a raíz del daño cerebral precisan de guía para poder desplazarse porque se desorientan, porque llegan a un sitio donde ellos no conocen o no lo tienen establecido y necesitan a alguien para... Esto es una actividad esencial, porque actividad esencial o actividad básica de la vida diaria no solo consiste en las 4 reinas que consideramos todos de comer, beber, asearse y desplazarse también es actividad básica. Realizar tareas domésticas es actividad básica, porque muchas veces lo que defendemos ante, sobre todo en los tribunales sociales, decir, oiga, una cosa es que no pueda, o sea, una cosa es que pueda comer el paciente y otra cosa es que si no le incitas a comer o no le haces la comida, no lo haga. Estamos estableciendo o defendemos también muchas veces con esto que eso es una actividad básica de la vida diaria. El poder, digamos, también valerse por sí mismo para hacer su comida, para hacer su... o incluso para su control de medicación, que muchas veces tiene que estar una tercera persona supervisando o ayudando para que lo haga. Esas son las actividades esenciales. Y luego están las actividades específicas, que son las que llamamos actividades instrumentales, que son las relativas al disfrute, al placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio, a la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo. Estas son las actividades que va a medir el legislador para cuando las secuelas incidan en estas actividades, veréis las indemnizaciones o la valoración que se hace en relación al daño cerebral y su influencia o digamos su afectación en las actividades, tanto específicas como esenciales. Las secuelas que establece la ley, que es cuando ya lo que estamos indicando anteriormente, tengo el cuadro estabilizado, ya sabemos las secuelas que me quedan. Estas secuelas pueden ir a mayor con el tiempo, a menor, pero ya son secuelas. A partir de aquí ya se tiene que valorar el daño. No podemos determinar el daño luego. El legislador, cuando habla de secuelas, llega a este momento. Una vez que se estabilizan, luego el afectado tiene derecho al pago de esa secuela, aunque dentro de 5 años se le quite, por ejemplo. De hecho, se catalogan, pero no se utiliza nunca eso,
ningún operador, casi ningún abogado lo utilizamos, las llamadas secuelas, las llamadas lesiones permanentes que luego se quitan con el tiempo, que se llaman secuelas indeterminadas, tal, pero no se utiliza. Una vez que se llega a un cuadro de secuelas, se pagan. Y aunque luego la secuela, por lo que sea, se quite, el momento de valoración es este, al final. El capítulo son 10 capítulos. Aquí tenemos sistema nervioso, órgano de los sentidos. Nosotros nos pararemos en el primero, que es el que nos afecta. Y las secuelas, ahora lo veréis, se puntúan, tienen un margen de puntuación de 1 a 10, de 20 a 30, según la gravedad, ahora lo veremos, y se tendrá en cuenta a la hora de la puntuación la intensidad y la gravedad desde el punto de vista anatómico funcional, etcétera. Y esto es en relación al daño cerebral, el baremo médico es el capítulo 1 del sistema nervioso. Y ahí veis cómo el legislador diferencia dos partes. La parte neurológica y la parte de psiquiatría y psicología clínica. Y dentro de la neurológica, motoras de origen central. Y no es modular, es medular. Pero bueno, de origen central y medular. Esto está puesto así en la ley. Está la 2, son las secuelas motoras y sensitivo-motoras de origen periférico. Nervios, sobre todo, las paredes craneales, inferiores. Luego están los trastornos cognitivos y daños neuropsicológicos. Esta, digamos, para mí es la reina de la secuela en el daño cerebral, donde hay mucho que hacer sobre esta. Y luego está la psiquiátrica y psicología, que muchas veces, ostras, están en un límite, en una barrera muy delgada. Lo divide en trastornos neurológicos, trastornos permanentes del humor y agravaciones. Bueno, pues este es en relación a las secuelas motoras y sensitivas de origen central y medular. ¿Qué nos dice el legislador que existen aquí? Primera, la que tenéis ahí, es el estado que habíamos dicho antes, el estado vegetativo permanente. Y como veis, la puntuación máxima de una secuela va de 0, puntuación mínima, a 100. Evidentemente, el estado vegetativo permanente, imaginaos, pues es el 100, claro. Esa es, digamos, la secuela más grave que pueda pasar en un daño cerebral. Luego están las secuelas motoras en relación a la tetraplegia. Por encima de C4, a esos niveles, sin ninguna movilidad, y encima asistido a respiradores automáticos, igualmente te da como si fuese un estado vegetativo permanente, la 100. Luego ya, según bajamos del nivel de C5, C6, en movilidad cintura escapular, es igual, pero bueno, ya es otro tipo de tetraplegia. Y pues si puede utilizar miembros superiores con posible sedestación, también de 93 a 95 puntos, van bajando las puntuaciones a nivel de que sea menos grave dentro de lo que es la gravedad. Luego está la tetraparesia, según el compromiso funcional, depende de la habilidad de los miembros afectados, y ahí están los balances musculares OSFOR, dependiendo de la gravedad, el leve con un OSFOR 4, que se utilizan, estos ya son los profesionales de la medicina los que a la hora de valorar este tipo de limitaciones aplican generalmente este tipo de escalas, la escala OSFOR, que son una serie de mediciones que se hacen y que parecen bastante objetivas a la hora de valorar el compromiso funcional en las tetraparesias, por ejemplo. Luego están las hemiplegias, según el compromiso funcional. Tienen, como veis, este tipo de problemas motores, pues son de las secuelas que más se puntúan, porque si estamos hablando de unos parámetros de 0 a 100, fijaos como aquí estamos casi todo el rato rozando del 90 para arriba. Luego están las hemiparesias, según dominancia. Ahí tenéis, estas son, como se trata de hemiparesias, pues son más, digamos, moderadas a la hora de la puntuación. Nos movemos entre 15 y 60 puntos, dependiendo de los balances, de entre leve, moderada y grave. Luego están las paraplegias, que nuevamente nos volvemos a subir en cuanto a la gravedad, en función de la zona afectada, a mayor altura, digamos, mayor afectación y ahí veis, por ejemplo, la paraplegia a nivel de 1, pues se puntúa en 90 puntos. Así. Está el síndrome medular transverso, también en secuelas altas. Y luego está el síndrome de hemisección medular, que todas estas, bueno, los que profesionales hay como una especie, parece que coinciden muchas secuelas con afectaciones que pueden estar en nosotros, pero bueno. Pero para que os hagáis una idea de cómo valora el legislador este tipo de lesiones. Luego las paresias. Igual,
hay que hacer los balances musculares en función de la categoría del Oxford, pues se van estableciendo a mayor compromiso funcional, mayor puntuación. Y luego están las paresias, el síndrome de la cola de caballo y todo esto lo que está estableciendo. Son secuelas que se puntúan dentro de la gravedad, vamos a decirlo. Las monoplegias de miembro superior, de miembro inferior, las monoparesias, como veis, es bastante exhaustivo el baremo a la hora de recoger las secuelas. Parece que no deja una al aire, las recoge prácticamente todas, incluso ha recogido los balances musculares, etcétera, porque luego nosotros cuando tenemos necesitamos también informes donde nos pongan el balance muscular, no solo que nos establezcan, oye, tiene una monoparesia del miembro del brazo izquierdo leve, tal, no, necesitamos para que el juez lo pueda comprender y pueda luego aplicar, por ejemplo, en una monoparesia leve, necesitamos que se ponga balance muscular Oxford 4 porque el juez ya lo establece y dice, bueno, mira, de 10 a 19 puntos. ¿Vale? Los síndromes extrapiramidales, aquí divide síndrome extrapiramidal, síndrome de cerebroso y ataxia. Lo hace el legislador como tres cuestiones que son para el legislador similares y lo establece según el compromiso funcional. Y aquí te hace una apreciación en estos síndromes que te dice leve, posibilidad de la marcha sin órtesis, posibilidad de la marcha con órtesis, imposibilidad de la marcha. La imposibilidad de la marcha pues la puntúa también dentro de las zonas muy graves, ¿no? De 70 a 85, o sea, de 70 a 85 puntos. La apraxia, cuando solo se dé apraxia que no esté comprendida en otras secuelas que hemos visto antes. La disartria igual, si solo tiene disartria, que es raro, que no esté comprendida dentro de las que hemos visto antes. Dolores por desafrención, cuando esos dolores inespecíficos que no sabemos, digamos, catalogarlos por dónde vienen o por dónde pueden venir, pues también analógicamente se puntúan. Y luego ya están las motoras sensitivomotoras de origen periférico, ya no de central, de origen periférico, las que se ramifican, ¿no? Y las que afectan a nervios, como el olfatorio, la afectación motor ocular común, que esto se da bastante, las parálisis en cuanto a las diplopías, midriasis, paresias, etc. Por ejemplo, diplopía, las personas que con el daño cerebral, con diplopía, 25 puntos. Luego podemos estar de acuerdo o no, una vez que veis que de 0 a 100 es un poco el margen, hay algunas que yo, por ejemplo, pues no estoy muy de acuerdo con el legislador, decir, hombre, ostras, una diplopía te puede incapacitar mucho dependiendo el grado, ¿no? Pero te puede incapacitar mucho las funciones que pueda hacer, tanto para trabajar, para estudiar, para hacer. Puntuarla con 25 puntos a mí me parece un poco escaso. Afectaciones del nervio trigemio, imaginaos por ejemplo la neuralgia, yo nunca lo he tenido, pero hablando lo del nervio trigemio parece que es dolorosísimo, que parece que es, con personas que he hablado que tienen esto de la neuralgia del trigemio dicen que se pasa fatal, pues fijaros cómo lo puntúa el legislador, neuralgia continua, dolores continuos de 25 a 30 puntos, una persona que no puede parar del dolor me parece como muy bajo. Hay unas puntuaciones, por ejemplo, que aquí no está porque no estamos hablando. La pérdida del feto en un accidente de 12 semanas, tal, 20 o 25 puntos. O sea, perder al hijo, hay cosas que son como un poco groseras, ¿no? Decir, pero ¿cómo se puntúa esto tan bajo? En eso están las comisiones también, dando también de asociación de víctimas de accidentes, tal, dando un poco caña al legislador para modificar ciertos parámetros. A mí me dijeron una vez que también podría hablar sobre, a ver si que querían a lo mejor establecer en la comisión el tema del daño cerebral, a ver si había alguna forma de, en estas cuestiones, intentar subir o adaptar un poco más a la realidad este tipo de secuelas. La afectación del nervio facial, la parálisis. ¿Veis? Por ejemplo, parálisis en caso de oclusión permanente del globo ocular, 20 puntos, etc. Estas paresias que veis aquí, bueno, pues están dentro de las zonas, vamos a llamarlas leves. La rama frontotemporal, la rama mandibular, parálisis, paresias. Aquí, por ejemplo, también vosotros podíais, los profesionales, decir, joder, pues yo tengo los pacientes que veo vamos a poner, con afectaciones del nervio facial, el tronco, con las parálisis, oye, pues 20 puntos yo lo considero
Eso tendríamos que hacer alguna jornada o algún tipo de debate entre nosotros para poder trasladar también al legislador, decir, mira, las personas afectadas por esto, ostras, puntuarlos en estas zonas no es muy justo, ¿no? Para lo que luego, lo que afecta. Debería haber más contacto, digamos, entre legislador y profesionales que atienden a la persona afectada. Afectaciones del nervio auditivo, lo del nervio glosofaríngeo, pues igual, estamos hablando ya de puntuaciones más bien leves, moderadas. Nervio espinal, nervio hipogloso. Las plegias, monoplegias, siguen, estas ya son más moderadas graves. Los nervios no me voy a tampoco a detener demasiado porque esto es demasiado técnico, pero para que veáis un poco el sistema periférico, cómo se va puntuando. El nervio mediano, las parálisis a nivel del brazo de 25 a 30. Bueno, seguimos con el nervio radial, nervio cubital, nervio torácico largo, nervio ciático. La ciática está ya más la lesión proximal completa con afectación de la flexión de la corva, 40 puntos, que ya estamos hablando. Pero fíjate esto, por ejemplo, con esto porque al final debe influir en más aspectos, pero yo no le quito al trigemio. Por ejemplo, el trigemio para mí sería aproximadamente esto que se está estableciendo con la lesión proximal completa de afectación de flexores de la corva en el nervio ciático. Pero bueno, por eso digo que ahí veis un poco el nervio femoral. Veis que recogen todo, es que todos los tipos de nervios, el obturador, el glúteo superior, el glúteo inferior, el peroneo profundo, el nervio tibial, todos. En cuanto a la neurología y psiquiatría, esto sí que ha habido un cambio brutal en la ley 35/2015. Fijaos, anteriormente la antigua ley decía, para el tema del daño cerebral, de neurología, las secuelas de un daño cerebral, el deterioro, lo ponían, deterioro de las funciones cerebrales superiores, acreditado mediante las pruebas específicas del Outlaw Glasgow. Y te ponían esto, el legislador te echaba la definición está ahí y te las veías y te las deseabas. Leve, pues cuando tienes una limitación leve de las funciones interpersonales y sociales. Moderada, pues cuando sea moderada. Y grave, pues cuando sea grave. Te dejaban una indefinición absoluta. No sabíamos cómo actuar con este baremo. Aquí ha habido un cambio brutal porque, igual que en las secuelas psiquiátricas, siempre te hablaba de síndrome postconmocional leve, limitación leve de las funciones interpersonales, así, pero no lo sabíamos definir. Ahora ha habido un cambio brutal porque te define qué se considera leve, qué se considera moderado, qué se considera grave. Y lo hace de forma, hombre, se puede avanzar, pero ya lo hace de forma, bien, esta ley 35/2015 ya separa neurología de psiquiatría. Dentro de la neurología te dice síndrome frontal, trastorno orgánico de la personalidad, alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Bueno, aquí te hace un batiburrillo un poco, ¿no? Porque te habla de trastorno orgánico de la personalidad, que eso a lo mejor ya sí que podría meterse en psiquiatría, pero bueno, te hace eso y tal, y te define entre leve, moderado. Y dentro de psiquiatría, neuróticos y trastornos permanentes del humor. Bueno, pues fijaros cómo hace el legislador ahora con las neurocognitivas, porque estas son, digamos, esta es la reina porque las hemiparesias, las tetraplegias, las tetraparesias, las afectaciones de los nervios, bueno, esas están más, no suele haber mucha polémica en cuanto a los informes y en cuanto a la probanza que tenemos los operadores jurídicos, pero en esta sí que hay que tener cuidado. Fijaros cómo el legislador divide leve y establece. ¿Qué comprende un leve? Comprende trastornos de la memoria que dificultan la conciliación del aprendido, mínima, la habilidad emocional, leves, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas transitorias. No se detectan prácticamente alteraciones del lenguaje, también lo deja prácticamente. Es capaz de mantener, aquí ya te da una pista, es capaz de mantener su situación laboral. Reducción de la actividad social, cómo valora un facultativo la reducción de actividad social, porque esto ya es dependiendo de lo que digan familiares, etcétera, porque autonomía completa para el cuidado personal. Aquí el legislador te dice de 13 a 20 puntos. ¿Se tienen que dar todos y cada uno de ellos? Para mí no, porque dice comprende. No tienen por qué darse todos. Si hay una persona que tiene, bueno, mira, tiene alteraciones cognitivas transitorias, no tiene una mínima, no tiene la habilidad emocional, tiene trastornos de memoria de vez en cuando que le dificultan, y
lo demás normal sí que es un leve, porque tiene características del leve, del daño. El moderado. La diferencia para una persona afectada de daño cerebral con secuelas cognitivas entre el moderado, que es este, y el grave es brutal. El salto que da una persona con un trastorno cognitivo moderado a una persona con trastorno cognitivo grave en cuanto a la valoración económica de su daño son 3 o 4 veces más, no tiene nada que ver. Incluso en el moderado, en el grave, se le va a dar apoyo, se le va a dar indemnización por ayuda de tercera persona, rehabilitación futura, asistencia sanitaria futura, todo. Al moderado, mucho más difícil. ¿Y qué comprende el moderado? Y para ver entre uno y otro. Trastornos de la memoria que producen limitaciones del aprendizaje y dificultades de evocación. Sintomatología emocional moderada. Episodios de irritabilidad habituales ante situaciones de estrés. Afecto aplanado, episodios ocasionales de euforia o de expresiones inadecuadas, de júbilo, alteraciones del sueño habituales, alteraciones cognitivas objetivadas por terceros en los entornos del paciente. Objetivadas por terceros, es decir, que habrá que recoger también muchas veces en los informes, nos están indicando esto o nos están indicando lo otro. Yo en algún juicio que he tenido, la aseguradora te dice, oiga, es que esto que pone en el informe del Gómez Zulla, que si la persona no puede salir sola a la calle o acompañada o tal, es que lo ha dicho su mujer, no es un diagnóstico médico. Y cuando pero se dice, estamos valorando el daño y el legislador te establece que estas alteraciones cognitivas que a esta persona le impiden salir a la calle acompañada deben ser objetivadas por terceros. Y aquí te lo está objetivando un tercero, su mujer, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta también esto, porque alteraciones de la memoria y la concentración, ideas autorreferenciales o suspicacias ocasionales, dificultad moderada para llevar a cabo la actividad laboral. ¿Qué significa dificultad moderada para llevar a cabo la actividad laboral? A ver, nosotros no sabemos si es moderada, pero aquí hay un punto esencial para poder establecer cuánto estamos. Aquí nos da una pista el legislador para saber cuándo estamos en una dificultad moderada. Cuando una persona puede realizar su trabajo, lo que llamamos una incapacidad permanente parcial. Puede realizarlo, pero con dificultad. Se detectan alteraciones del lenguaje, reducción extensible de la actividad social con desaparición paulatina de las relaciones sociales. Bueno, este D, por ejemplo, se puede hacer, eso ya en los neuropsicólogos, también tendrá que tener un componente grande el que sea objetivado por terceros, el que nos digan, ha reducido ostensiblemente la actividad social. Aunque es verdad que determinadas lesiones, está comprobado, neurológicas, conllevan esta situación, digamos, de aislamiento en este sentido. Precisa cierta supervisión en algunas actividades de la vida diaria. Cierta supervisión, que no tiene que ser ni completa, ni continua, ni mantenida. Cierta supervisión. ¿Y qué nos dice el grave? Trastornos graves. Aquí ya el legislador ya sí que te dice, hay que establecer si son graves las alteraciones de memoria, de fijación y evocación. Tiene que tener desorientación temporoespacial. No es capaz de llevar a cabo una actividad útil en la mayoría de las funciones sociales e interpersonales, en la mayoría. Presenta trastornos graves del comportamiento y o cuadros depresivos significativos. Actúa de forma inapropiada y puede dañar a otros o a sí mismo. Deterioro cognitivo importante en todos los entornos del paciente. Ideas autorreferenciales o suspicacias frecuentes. Y dice, es incapaz de mantener un empleo y no mantiene relaciones sociales. Aquí también te da otra pista. Es incapaz de mantener un empleo. Las personas que tienen, por un daño cerebral, una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, corrijo, el moderado no es una parcial, es la total, cuando no puedes desempeñar tu profesión habitual. En el grave ya te están diciendo que no puedes desempeñar ningún tipo de empleo. Yo muchas veces lo que establezco, porque para defender un daño cerebral tienes que dominar 3 o 4 líneas. Este baremo, las incapacidades, las dependencias son otra base muy buena para establecer el tema de las actividades esenciales que no puede hacer, las actividades básicas de la vida diaria, porque hay unos informes que no suelen venir en los expedientes y que no suelen acompañar a los
no sé las trabajadoras sociales que estáis aquí, pero no suelen acompañar los dictámenes, el formulario que hacen los técnicos del ayuntamiento cuando van a las casas y te establecen esto sí, esto no, y tal vez no suelen acompañarlos de dependencia. No suelen, ellos te mandan la resolución, te dicen grado 1, grado 2 o grado 3, pero no suelen acompañar esos formularios que están muy bien porque te especifican todo y cada una de las cuestiones que han comprobado ellos en un día que, joder, pero que han comprobado por lo menos que dice, no puede coger, no puede coger los alimentos duros con no sé qué tal, y te lo ponen y te lo especifican. Lo que hago yo es solicitar los expedientes completos a dependencia, que muchos jueces me dicen, oiga, y no lo puede solicitar usted, digo, si lo solicito no me acompaña en esto. Completo, lo solicitan muchas veces o desde los juzgados de lo social, pero ante petición de parte, y vienen. Y aunque dependencia y social no tienen nada que ver, pero sí que el juez lo ve, porque si han ido técnicos del ayuntamiento, y para esto, para el baremo también, a comprobar in situ, técnicos objetivos, imparciales, a comprobar in situ en el entorno real, digamos, real, del paciente, su casa, y ha visto una serie de cuestiones que anotan, el juez lo va a ver y no va a tener por qué dudar de una administración. La administración aquí y lo ve. Y entonces es muy importante. Y la persona lo puede pedir, pero yo he visto al interesado pedirlo. Pero he visto pedir esos informes del interesado y no venir en el expediente el informe técnico y decir que no viene esto, es que esto no corresponde. Y he visto comunicaciones en tal sentido. Y no venir ese apartado técnico de la visita del funcionario del ayuntamiento que ha ido para allá, que me parece son trabajadores sociales. En Madrid sí, ¿verdad? Y lo relatan. Sin embargo, si lo piden el juzgado, haciendo referencia a expediente completo, incluido, lo mandan. Y eso es muy importante para luego no solo tener desde el ámbito hospitalario estos informes, sino también tener un informe desde el ámbito del entorno habitual de la persona, como es su casa, su familia y tal, de lo que puede o no puede hacer. Por eso también son muy importantes y en muchos informes también de centros de daño cerebral se escatima mucho o no vienen en la mayoría los informes, corregirme si me equivoco, los informes de los terapeutas ocupacionales. Que esos informan mucho de lo que puede o no puede hacer una persona en cuanto a actividades básicas. Y no vienen. Y eso es otra de las cosas que también habría que solicitar, es decir, que los terapeutas ocupacionales realicen de lo que han visto también, de si puede coger esto, si no puede coger esto, si necesita ayuda para comer de aquí o para ir al baño, qué hace para ir al baño, etcétera, etcétera. Alteraciones graves del lenguaje es irrelevante, no se relaciona interpersonalmente. Estos son también un poco conceptos que es lo que digo yo que se podía mejorar, porque ¿qué es no relacionarse interpersonalmente? Estar como una madera ahí, ¿no? Tú puedes estar, digamos, relacionándote, pero no tener una interacción personal continuada, y es a lo que yo creo que se refiere. Igual que restricción en el hogar. ¿Qué significa restricción en el hogar? Una persona, el legislador, porque esto ha querido establecer aquí que como una especie de cuadro vegetativo que debe estar restringido en el hogar o en un centro con supervisión continuada, pues eso es lo que dudo yo, porque restricción en el hogar puede ser perfectamente no hacer una vida social como la tenías antes, en ese sentido. Porque fijaos que yo lo que muchas veces establezco cuando digo, mira, yo tengo una persona que sí que tiene trastornos graves de memoria, de fijación y evocación, aquí tienen el informe, por estar aquí, del CEADAS que lo está estableciendo. Ponen alteraciones graves. Que fíjate que muchas veces cuando yo hablaba también en los informes de neuropsicología, decir, oye, nosotros luego a la hora de aplicar las escalas establecemos alteraciones leves, alteraciones moderadas. Y digo, joder, es que esto, y me acuerdo en conversaciones, decíamos, es que para nosotros una alteración leve ya es. Porque estamos viendo cada cosa que esto es leve, pero el leve aquí, allí fuera, es jorobado, porque limita y le choca mucho. Y luego los jueces o los contrarios, ya puede estar la persona o le puede acreditar, es que es dependiente, pero si es que le han concedido una dependencia, fíjese si le afecta, o es que no puede ni trabajar, no puede, le han concedido una incapacidad permanente absoluta, y dicen, ya, pero en el informe de alta pone que la alteración es leve.
Y ya empezamos tal. Pero yo tengo, por ejemplo, trastornos graves de memoria, actúa de forma inapropiada porque ya ha habido 3 o 4 episodios de agresiones, que tengo informes de urgencias que lo valoran, etcétera, y tengo a la persona o al afectado con una incapacidad permanente absoluta y con un grado 1 de dependencia, yo defiendo un grave. Porque tengo 2 o 3 síntomas. Porque el legislador me pone ahí abajo, ahí como lo veis, 51 a 75. Entonces, si tengo 2 o 3 síntomas, bueno, pues dentro del margen de 51 a 75, bueno, pues vamos a puntuar 60 o 55. Pero no me metas en un moderado que a lo mejor cumple más criterios del moderado, no me le metas en el moderado, porque entonces, ¿qué pasa con el principio de reparación íntegra que hemos visto al principio? No se daría, porque si yo le tengo, cógeme un grave, que es mucho mejor, es más íntegro para él, se va a indemnizar mucho más en temas de 51 a 75, porque mucho de lo que hacen, y forenses sobre todo, es que a lo mejor es verdad que desde el punto de vista clínico tenemos el daño cerebral y desde el punto de vista médico-clínico sí que es un moderado, yo lo reconozco, pero y lo discuto mucho con los peritos, es que esto es un moderado. Digo, a lo mejor desde el punto de vista clínico sí, pero jurídico o legislativo no, porque si yo tengo una persona que es incapaz de mantener un empleo y que tiene un trastorno grave de memoria, esos son criterios del grave. Si me le metes al moderado, le estás perjudicando. ¿Me entendéis lo que digo? Ya no se cumple la reparación íntegra. Porque no es lo mismo. Muchas veces me coge el forense y dice, moderado, y un moderado potente, 50 puntos. Digo, pues no. Pues si tú me dices grave, un grave leve, 51 puntos. Al perjudicado y a la familia, no olvidemos, porque se le va a compensar un montón de cuestiones también para la familia. Hay una diferencia brutal. Quizás esto es un poco técnico, pero bueno, para que lo veáis, el muy grave, pues eso sí, ahí ya estamos hablando de cualquier nueva adquisición de información en cuanto a memorias, amnesia de fijación, confabulaciones, dependencia absoluta, que al final es la gran invalidez, no es capaz de cuidar de sí mismo. Y luego nos mete aquí, el legislador, esto es un trastorno, fijaos, nos mete el síndrome postconmocional y con una barra de trastorno cognitivo leve, pero si ya le hemos visto el leve, pero bueno. Y hay algún forense y tal que si le ve más o menos que no tiene buenos informes y tal, le mete por un leve a una persona que puede ser un moderado perfectamente. Pero bueno. Y luego están los trastornos del lenguaje, la afasia grave con gergonofasia y alexia y trastorno de la comprensión, pues 60-75, la de Wernicke 35-50, la Broca 25-34 y la amnesia pues está incluida en los daños neuropsicológicos que hemos visto anteriormente. Psiquiatría y psicología. Aquí ya son, bueno, esto de la psiquiatría o las alteraciones psiquiátricas están puntuadas y hemos visto antes que esto sí que es bajísimo. Y es acojonante porque, bueno, sí, es acojonante porque cuando veréis, fijaos, y vamos directamente para que lo veáis, mirar cómo se puntúa si a alguien se le detecta que a raíz del daño cerebral se le ha provocado, aunque sea de forma secundaria a lo que está padeciendo, un trastorno depresivo mayor crónico, que, ahí le veis, el grave, que precise seguimiento médico o psicológico continuado por especialista con tratamiento específico y hospitalización en centro psiquiátrico. Fijaos qué brutalidad de secuela que tiene que precisar hospitalización en un centro psiquiátrico de 16 a 25 puntos. ¿Cómo vamos de tiempo, Isma? ¿Que me has dicho que sea conciso? ¿Qué me dices? La valoración psiquiátrica está muy mal puntuada y valorada. La neuropsicológica, si se hace bien, sí. En lo que os digo, fijaos, trastorno depresivo mayor grave con un internamiento psiquiátrico hasta 25 puntos y un daño neuropsicológico leve con que puede funcionar en más o menos bien la persona, lo mismo. Fijaos qué patinazo han hecho aquí el legislador en el tema psiquiátrico, ¿eh? El psiquiátrico si tiene cosas, se le suma, supongo.
Sí, sí, claro. Luego las secuelas se llaman concurrentes. Es decir, siempre que se puedan establecer, porque si dicen solo se puede aplicar una, es decir, si hay muchas veces que te empiezan a cuestionar, es que esto ya está englobado en lo otro, ¿me entiendes? Pero a los efectos de determinar la puntuación, fijaos que escasa la puntuación de... Pero si eres capaz de distinguir, no, porque el trastorno, esta secuela de deterioro cognitivo viene por la afectación de esta parte del cerebro. Y este trastorno del humor viene como consecuencia de que este señor, a raíz de que es consciente de estas limitaciones, le ha entrado también esto. Para mí son diferentes y se pueden sumar. Pues vamos, esto es un ejemplo. Una persona de 47 años, aquí se valora así, con 21 puntos de secuelas, un trastorno neurocognitivo leve, 25.855, para que os hagáis una idea, euros, por la secuela esa. Uno grave, la misma edad, 173.438. Parece un poco la pedrea de la lotería, pero bueno, es lo que hay. Fijaos de lo que estabas estableciendo, lo que tiene derecho un daño neurocognitivo grave en relación al moderado. Cuando una secuela alcance al menos 60 puntos, está entrando el grave, ya tiene derecho hasta 105.000 euros más. Pérdida de calidad de vida, grave, hasta 109.000 euros más. Perjuicio moral de vida de grandes lesionados, hasta 159.000 euros más. Y eso siempre partiendo, a grosso modo, de la secuela, en este caso neurocognitiva, grave. Del moderado va a ser muy difícil que lo... Aquí veis entre moderado y grave, por eso todo lo que se activa a favor del perjudicado y sobre todo a favor de la familia, en definitiva, porque va a haber compensada, entre comillas, nunca se verá compensado esto, la alteración de vida que supone el daño. Perjuicio, gasto de asistencia sanitaria futura. Y ahora voy a decir una cosa, Inmaculada, interesante, que yo no sé si porque en determinadas secuelas el Estado puede solicitar el tratamiento cuando, por ejemplo, se da de alta y necesita, por ejemplo, oye, necesito una revisión, necesita. El Estado puede pedir el dinero a las aseguradoras. Y no suelen hacerlo. Y con la iglesia hemos topado. Sí, ¿de verdad? Pues ahora te digo lo que, fijaos, bueno, fijaos lo que en gastos previsibles de asistencia, bueno, prótesis, rehabilitación, tal. Mirad, tienen derecho a la rehabilitación domiciliaria ambulatoria, las tetraplegias, secuela grave del lenguaje y trastornos graves neuropsicológicos. Volvemos a decir, los trastornos graves neuropsicológicos sí que tiene derecho la persona a una rehabilitación y ambulatoria de por vida. De por vida. Es decir, y esto se capitaliza. Porque no va a estar todo el rato, se capitaliza en función de la secuela, en función de tal, tanto... Estos son las ayudas máximas por adecuación de vivienda, por ayudas técnicas, por ayuda de tercera persona, etcétera. Mirad. Y esto es lo que decía, gastos previsibles de asistencia sanitaria futura que abonarán las aseguradoras a los servicios públicos de salud o privado concertados. El valor económico de las prestaciones sanitarias en el ámbito hospitalario y ambulatorio que precise de forma vitalicia. ¿Cuál? Para las secuelas neurológicas en su grado muy grave y grave. Para el moderado no. Conforme a la legislación. ¿Cuánto se paga? Por las tetraplegias 40.000 euros al año. Y por las hemiparesias, mirad, por el moderado, 4.000 euros a partir de 30. Por el grave, 4.000 euros anuales, que se puede cobrar los servicios públicos de salud a las aseguradoras, que para eso están. Y de esto, pues yo no suelo ver que los servicios estatales pidan, después de la estabilización, nada. La rehabilitación domiciliaria, cuando coincidan tetraparesia grave, secuela grave del lenguaje y trastorno grave neuropsicológico, hay un máximo de 9.919 al año. Esto se capitaliza. A la hora de solicitar las indemnizaciones, contratamos a peritos actuarios, pero hay tablas. Se capitalizan y se da al lesionado para que lo emplee en su rehabilitación futura. Por ejemplo,
esto es de un informe de un actuario. Imaginemos que tiene, bueno, aplicando tal, tenemos un neurocognitivo grave que tiene que abonar, tenemos presupuestos que tiene que abonar sesiones de neuropsicología, rehabilitación, fisioterapia, logopedia y tal, 14.040 euros anuales. Saldría una indemnización con 41 años de edad y aplicando las tablas de 330.000 por este concepto. Pero, como está limitado, acordado de la reparación íntegra, pero va y lo limita. Pero bueno, tendríamos tal, esto se llevaría, 140.000, se llevaría, le correspondería para que pudiese atender los gastos de rehabilitación futura. Y esto es muy importante, la ayuda de tercera persona. ¿Para cuándo? Secuelas iguales o superiores a 50 puntos y te establecen en relación a las tetraplegias, por ejemplo, son 16 horas, en relación a las tetraparesias graves de 5 a 6 horas. Eso es lo que te dice el legislador. Y independientemente que te vayan a ayudar o no, te corresponde esto por ayuda de tercera persona. No tienes que justificar que estás pagando a nadie, que te venga a ayudar, no, te corresponde eso. Por ejemplo, en un moderado, de 1 a 2 horas y en un grave, de 6 a 8 horas corresponden. La diferencia es muy importante. Por ejemplo, en un grave tenemos una persona de, por ejemplo, 42 años y en un grave hemos dicho de 6 a 8 horas, 7 horas. Vamos a la tabla y le correspondería 241.128,81 euros de ayuda a tercera persona, que es ayudas técnicas hasta 156.000, adecuación de vivienda hasta 156.000, incremento coste de vivienda, estos son los límites. Acordado de la reparación íntegra, y lo están limitando, pero bueno, otro de los vicios del sistema. Luego los lucros cesantes, bueno, pues teniendo en cuenta si a una persona le incapacitan absolutamente para su trabajo, pues hay una serie de tablas, por ejemplo, para un ingreso, una persona de 41 años, por un ingreso neto anual de 21.000 euros, saldría eso, no es mucho, pero es lo que se dan a raíz de las tablas. Esto es lo que decía de las escalas, esto os suena, ¿no? Hay muchas veces que, fijaos, hay muchas veces que en la descripción que se hace lo veo bien y luego entramos los operadores jurídicos, en contradicción. Oiga, es que en la atención, fíjese lo que ha dicho en el informe, que se le pasa eso, que no puede estar ante distractores porque tal, pero luego lo califican como leve, tal, y ahí tenemos muchas veces nosotros dificultades. Las incapacidades es importante tenerlas tal porque luego vamos a tener mucho apoyo a las actividades esenciales. Y ya para terminar, una cosa que quiero establecer en relación a las incapacidades, porque esto es una lucha que tenemos también los abogados por el tema que en el social no comprenden lo que es el daño cerebral y muchas veces con daños cerebrales fuertes, importantes, establece el INS muchas veces incapacitado para tareas que requieren de especial responsabilidad o especial atención, como si la atención solo fuese para tareas de alto nivel o rendimiento cognitivo. Muchas veces tratamos de decir, oiga, es que para freír un huevo frito y atender una llamada de teléfono se necesita atención y no se requiere una especial. Fijaos lo que dice Bilbao. A mí me gustó esta sentencia que tuvimos y la jueza dice, para una incapacidad permanente absoluta. Dice, hombre, se tiene que desempeñar con un mínimo de normalidad y eficiencia profesiones, incluso de tipo sedentario y liviano, dado que en ellas resulta relevante conservar un buen estado de la memoria, la capacidad de atención y una respuesta de pensamiento que no vaya a cámara lenta, salvo que se considere que la capacidad de trabajo no guarda relación alguna con la eficiencia o no importe que se trabaje lento y mal. Eso era un poco la diferencia que decíamos, oiga, que no solo es para rendimientos altos o cognitivos o algo tal, sino si en un trabajo no importa que se trabaje lento, que se trabaje con despistes, que se trabaje tal, pues, y no es el caso. Por lo tanto, bueno, pues espero haber
igual que la gran invalidez, ya con esto total. La asistencia para que concedan gran invalidez basta con que sea una de las actividades básicas de la vida diaria en la que resulte con ayuda de tercera persona. Te dice, basta con que la asistencia sea necesaria para que la actora pueda realizar su aseo, vestirse, comer, sin exigirse un gran sacrificio personal para realizar estas actividades. Y solo basta una de las actividades que se lleven a cabo. Entre otras cosas, una sentencia que hemos conseguido hace poco, que lo hacíamos en paralelo o analógicamente con la ceguera. Se han considerado gran invalidez a ciego porque necesita ayuda para desplazamientos. Igual que en muchos casos de daño cerebral, por la desorientación. Y eso hemos conseguido que se trata de una actividad básica de la vida diaria y han concedido gran invalidez, que es un complemento para el lesionado. Hombre, es importante para su vida luego. Y muchas gracias. ¿A mí? ¿Te dejo, Inma? Sí, con que si nos... Espérate, que lo... ¿Qué tal? Me habéis cogido el perfil malo. ¿Eres tú el que te has elegido ese perfil? ¿Tú cómo tienes todo? Bueno. Claro, es porque tengo... Espera, voy a quitar la presentación del PowerPoint. Sí. Bueno, nos vemos ahí, chicas. Yo salgo con Inma. Venga, tú sal aquí conmigo a mi vera. Bueno, Ahí te veo, Inma. Uy, espérate, ¿ahora dónde estamos? ahí estamos. Ahí estáis. Ahí estamos. Bueno, pues Abelardo, ya no me queda más que darte las gracias por esta, que has hecho efectivamente una labor importante de síntesis, porque los abogados, yo hablo, pero los abogados mucho más. Yo creo que son doctos en el uso del lenguaje. Las cosas además son tan importantes decirlas de una manera o de otra, que yo creo que estamos ante una persona que representa al colectivo en el que el lenguaje es muy importante. Así que has hecho ahí un esfuerzo de síntesis. Por otra parte, claro que tú decías, el daño cerebral no se conoce, es que no se conoce, Abelardo, pero no en los tribunales, no se conoce en la sociedad. Así que con esto precisamente lo que pretendemos es que se conozca, que toda la sociedad sea consciente de lo que es el daño cerebral, que además tenemos dentro del mundo de la discapacidad algo añadido, que es el daño cerebral invisible, que para el tema de sentencias, de certificaciones, es muy difícil. Es que, Abelardo, es muy difícil. Tú dices, atención, permitidme que haga uso de mi formación. Es que es muy difícil un tema de atención traducirlo a un número, que es lo que necesitáis. Es que no hay dos cerebros iguales, luego no hay dos programas iguales. Claro, esto en este centro lo tenemos más fácil porque podemos hacer los programas individuales, pero cuando de aquí saltamos, pues como es este caso, al tema jurídico, el tema se complica, porque además luego sus señorías, cada uno aplica la normativa según le parece. Entonces, pero sin embargo, sí que me parece importante, y dentro de una transversalidad, de una transdisciplinaridad de la atención, que tengamos el tema jurídico en estos avances. Porque de verdad os digo que hace 20 años no ha lugar a esto. No era posible, nadie hablaba de esto. Y sin embargo, pues hoy hemos tenido la suerte de contar con Abelardo, que nos ha explicado muy bien toda la aplicación de este tema al daño cerebral. Así que Abelardo continúa en la lucha, y yo creo que si todos tenemos el objetivo claro, que creo que lo tenemos, pues conseguiremos mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias, que es importante. Dicho esto, yo ya no os entretengo más, solamente daros las gracias a las personas que estáis al otro lado del monitor, a las personas que estáis aquí en este salón de actos, y ubicaros para el próximo avance, que será el día 24 de enero y que versará sobre cuidados y daño cerebral. No es este, me están diciendo. Me lo ha pasado Beatriz, pero veo que hay ahí, vamos adaptando. Pues entonces vamos a tener con la Fundación Freno al Ictus, nos van a presentar el programa Quiero, que es un programa pensado para después de los programas de promoción de autonomía personal. Ya con, creo recordar, 4 ediciones que se han hecho en el centro, y nos explicarán cómo se puede trabajar el seguimiento, cómo se puede trabajar la integración en la comunidad. Así que os esperamos el próximo 24 de enero con el programa Quiero. Muchas gracias por todo. Abelardo, Gracias. hasta la próxima.